cuidado de la vida. Buen día amigos, gracias por sintonizar su programa, El Cuidado de la Vida. Soy Gladys Jiménez Velázquez y te invito a que me acompañes durante una hora para conocer más sobre un tema que nos interesa a todos. Me refiero a las enfermedades respiratorias, sobre todo en las temporadas de otoño e invierno, en los que se presentan recurrente los denominados frentes fríos o en el resto del año por cambios climáticos de manera abrupta. Para platicar más del tema nos acompañan los doctores Miguel Ángel Hilario Hernández, especialista en salud pública, y Luis García González, especialista en medicina interna. Buenas tardes, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Quienes forman parte del personal de salud de los servicios médicos de nuestra universidad, muchas gracias por estar aquí en el programa. Vamos a hablar, como ya les decía, de las enfermedades respiratorias, doctor Hilario. Bueno, pues ante todo, muchas gracias siempre por la invitación a este programa. Pues bueno, para mí una enfermedad una enfermedad respiratoria es cualquier cosa que altere la estructura del sistema respiratorio. Puede ser de manera anatómica, incluso de manera fisiológica, o cualquier cosa externa que nos esté afectando nuestro sistema respiratorio. Puede ser desde, no sé, una simple rinitis hasta incluso también un asma bronquial o alguna otra enfermedad. Para mí, pues, para mí sería una enfermedad del sistema respiratorio. Y pues obviamente pues hay ciertas clasificaciones también para ellas. Ok. Doctor, ¿cómo definiríamos nosotros enfermedades respiratorias? ¿Qué yo puedo decir? Tengo un problema respiratorio. Sí, definitivamente hay algo que tenemos que entender, ya lo hemos mencionado en otros programas. Nosotros llamamos puntos de choque, es decir, sitios donde se manifiestan las diferentes enfermedades, y uno de ellos son las vías respiratorias. ¿Para qué lo digo? Porque no todos los síntomas respiratorios van a tener una causa del mismo sistema respiratorio. Claro. Con respiratorio estamos entendiendo el sistema que tiene que ver con la respiración. Todo eso suena obvio, ¿no? Lo que entra por la nariz, nosotros sentimos que pasa por la tráquea y llega a los pulmones, infla los pulmones, eso prácticamente todo lo conocemos. De ahí sale, y eso es lo que consideramos como sistema respiratorio. Solamente que incluye los senos paranasales, que son las cavidades que están dentro de nuestro cráneo. Está conectada a la nariz con la faringe o la garganta, y la laringe también, entonces tiene que ver con la voz. En todo eso habrá síntomas. Ese sistema no está aislado. Si lo vemos de manera aislada, pues es lo que afecta eso. La laringe, la tráquea, los bronquios, los alvéolos que son al final, con lo que respiramos. Habrá que tomar en cuenta también lo que son los pulmones, que es que no nada más va a incluir también, algunos han escuchado de la pleura, que es lo que cubre los pulmones y que separa de la caja torácica. Es importante la caja torácica porque es como un fuelle o como una bomba que con los movimientos musculares y del diafragma, no nada más de acá, casi todos pensamos que respiramos así, pero se puede respirar con el abdomen. En fin, entonces toda esa caja, la caja torácica, es una caja precisamente para hacer el movimiento de la respiración. Ok, entonces, doctor, ¿por qué nos enfermamos de las vías respiratorias? ¿Cuál es la causa? Hay varias causas, y hay unas que son directamente a todo eso que recubre, que es la mucosa del sistema respiratorio. Y precisamente por eso quería hacer el análisis de qué es el sistema respiratorio, porque no nada más se enferma por lo que está en la superficie, sino también la profundidad, la pleura, la caja torácica. Hay enfermedades neurológicas que provocan enfermedades respiratorias. Hay enfermedades inmunológicas que vienen de la médula ósea, de la sangre, y provocan enfermedades respiratorias. Doctor Hilario, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en adultos y niños? Hay enfermedades muy comunes. Bueno, una de las cuestiones que le mencionamos por ahí al doctor Luis, las causas, él nos mencionaba todo el aparato respiratorio.
él nos los mencionaba porque es muy importante, digo, que las causas a veces van dependiendo de qué es lo que nos está causando. Un ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias, pues una de las causas igual, bueno, puede ser que haya hacinamiento, nuestro sistema inmune está deprimido, o puede ser algo de manera natural, no sé, a través de un virus o una bacteria que nos está atacando, o a veces la causa puede ser también el medio ambiente, bueno, en lugares contaminados, o un ejemplo nosotros que vivimos en lugares cálidos pero también de manera húmedo, los cambios de temperatura que pueden ser causas externas, o también a veces puede ser causas hereditarias como a veces el cáncer o el asma. No, también el asma siempre va a ser hereditario, pero también puede ser bueno, un asma de tipo bronquial. Esas son algunas de las causas. De las causas. Ahora, siempre se habla de que los niños y los adultos son los más susceptibles a este problema. ¿Por qué? Bueno, los niños, pues solamente los niños pequeños apenas están hacia el medio externo. Entonces su sistema inmune pues apenas está empezando a formar ante todo lo externo, hacia todo el mundo prácticamente que tenemos. Y se puede enfermar de manera muy frecuente, incluso un niño se puede enfermar hasta 6 u 8 veces al año de las vías respiratorias, a veces hasta más, de acuerdo a las condiciones que uno tenga. Y un anciano, pues también podríamos decir que el sistema inmune, pues podríamos decir que sí está bien, sí está formado, pero también las condiciones fisiológicas que tiene, pues es muy diferente al de una persona adulta joven. Ahora, ¿esto podemos descartar que una persona joven no tenga este problema? No, por supuesto, miren. Toda persona se puede enfermar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, cualquier persona, porque las condiciones se presentan. Nosotros somos un ser muy susceptible a muchas cuestiones, también somos fuertes, pero nos podemos enfermar en cualquier momento. Lo más frecuente que tú hablabas de cuáles las enfermedades más frecuentes, pues estamos hablando que puede ser de una simple gripa. Ok, doctor, vamos a un promocional y regresamos con un tema tan importante como son los problemas de las vías respiratorias. Estamos de regreso y precisamente seguimos hablando de las enfermedades respiratorias aquí en el cuidado de la vida. Hace unos años en México se enfrentó una emergencia sanitaria. En todos lados veíamos personas con cubrebocas. Esto fue debido a la influenza y que se sabe que hay varios tipos, además de que se presenta en temporadas internacionales como en las que nos encontramos. Pero antes de hablar y conocer cuáles son las reacciones que ocasiona, digamos, ¿qué es y qué lo provoca, doctor? Bueno. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias, sí. que de ahí se nos desarrollan otros, por ejemplo, la influenza, o es precisamente nada más directo ya la influenza. ¿Cómo empieza? No, bueno, si estamos hablando de causas, también, bueno, de enfermedades. Bueno, en nuestro país, o bueno, un ejemplo, nosotros, las enfermedades más comunes es una simple gripa o un resfriado común, de las que se presentan tanto en niños como en adultos, pero también hay otras enfermedades que son, bueno, de tipo crónica, que incluso son casi siempre de tipo mortales, o de las que se presentan en todo el mundo, hablando de una enfermedad obstructiva crónica, estamos hablando de un problema de neumonía, de cáncer de pulmón o incluso también un asma bronquial. Son enfermedades comunes que se presentan tanto en adultos, bueno, también como niños, pero mayormente en adultos. En los niños se presentan enfermedades respiratorias infecciosas agudas. Lo que ahorita mencionabas, que hablando de epidemia, pandemia o cuestiones de influenza, eso es, bueno, una de las más comunes causadas por virus. Hay diferentes tipos de virus, bueno, serotipos que pueden causar precisamente una enfermedad de influenza, que es una enfermedad infecciosa. Va dependiendo, bueno, de las condiciones también, bueno, de los pacientes, o también es mucho más frecuente en ciertos momentos estacionales, como ahorita puede ser sobre todo en octubre, noviembre, diciembre, o sobre todo, bueno, en otoño e invierno.
se presentan este tipo de enfermedades. Y en la influenza, ¿cuáles son las personas, bueno, vemos a la misma pregunta, más vulnerables a este problema? Todos no estamos exentos de enfermarnos de influenza, ya que estamos hablando que es un virus y es muy fácilmente de adquirirlo. Hay diferentes, no sé, serotipos de virus. Yo creo que hay influenza A, B, C, e incluso también hay unos que otros. Bueno, los más frecuentes es el ABC, del cual, pues obviamente los que siempre van a ser más susceptibles van dependiendo a los hábitos higiénicos que ellos también tengan y también de los cuidados que también ellos tengan. Todos somos susceptibles. Todos. Se puede presentar desde etapas muy tempranas de niños, bebés, en bebés, en adultos jóvenes, en ancianos. En cualquier etapa se puede presentar precisamente una enfermedad de influenza. No estamos susceptibles a ello. Ahora, el estilo de vida que tenemos nosotros, ¿tiene mucho que ver todo esto para que yo pueda tener? Sí, podríamos decir que sí. Si estamos hablando de estilos de vida, si nos vamos a estilos de vida, pues bueno, puede ser saludables, no saludables. Una persona que su sistema, bueno, hablando de estilos de vida, si no tiene hábitos higiénicos, estilos de vida también tiene que ver con hábitos higiénicos. Si la persona no sabe que se tiene que lavar las manos al estornudar o al momento de toser o al momento que va a saludar a alguna persona, pues obviamente puede contaminar a otra, o también ellos se pueden contaminar al momento de estar, ya que es muy fácil de adquirir este virus al momento de platicar con uno, al momento de transmitir secreciones, ya sea a través de un beso, al momento de estrechar las manos, o incluso desde estar precisamente, yo estornudo, y si usted está a menos de 1 metro, pues obviamente se puede contaminar con las secreciones de los mocos, de la saliva, incluso secreciones bronquiales, y es muy fácil de transmitirlo. Sí. Doctor, ¿y la alimentación, esto en qué nos ayuda? ¿Cómo nos protege? Si nos alimentamos bien, ¿tenemos mejor resistencia a todo esto? Así es. Uno de los grupos susceptibles son los que tienen trastornos de malnutrición, de lo que ya se ha hablado. Caso específico de alguien que tenga un problema digestivo o cirugía, o que tenga alguna cirugía que no le permite alimentarse bien, y pues ya hablemos sobre las personas que tienen tienen un problema de trastorno de alimentación, que lo podemos ver por su problema de obesidad. Entonces, todos los que tengan problemas de obesidad son susceptibles. Incluso, hablando específicamente de la influenza, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo de mortalidad al tener la influenza? Que habría que hablar bien. Bueno, ahorita hablaremos de qué es la influenza. Ajá. Tiene mayor probabilidad de mortalidad. ¿Una persona con obesidad? Sí, así es, tiene mayor probabilidad. ¿Y el contra la persona que no tiene buena nutrición también es? Sí, claro. O sea, ¿las dos tienen el mismo riesgo? Como la obesidad es una forma de malnutrición, y vamos a buscar las otras formas de malnutrición, una anorexia, que no es tan frecuente, pero una anorexia, una bulimia, están malnutridos, punto. Entonces, van a tener mayor probabilidad de complicaciones. Eso es en cuanto a finalmente al estado de resistencia de cualquier enfermedad. Van a tener menor resistencia para la mayoría de las enfermedades. Pero hay un aspecto importante que hablar, ya que lo mencionamos, y que tiene que ver con virus y bacterias. Y lo mencionamos también en otras ocasiones. Es muy importante y cada vez es más relevante la microbiota, y de esa es la intestinal, y de esa depende la alimentación. Eso es lo que tiene que ver con los prebióticos y los probióticos, que se están usando mucho como preventivos, algunos medicamentos. Para el sistema inmune, ¿no? Exactamente, para estimular el sistema inmune. Está bien, está comprobado, los probióticos, hay algunas cepas de probióticos que están comprobados que lo logran, pero desde los que nos interesa el punto de vista nutricional, la microbiota se mantiene día a día y se mantiene con lo que comes. Entonces, si tú comes mal, tienes mala microbiota. Entonces, estás más susceptible a enfermedades. Por eso es importante establecer que una cosa es el sistema respiratorio, pero no está solo y es influenciado por todo el estado general. Una de las poblaciones más susceptibles de desarrollar la infección o de desarrollar complicaciones es la que está en mala nutrición. De esos, aparte están, aprovechando la pregunta, ¿no?, que se decía, ¿quiénes más están en esa situación? Inmunosuprimidos, ya sea por virus, por ejemplo el VIH,
La malnutrición es otra forma de estar malnutrido. Los pacientes que tienen cáncer, las personas que tienen cáncer. Hay una relación entre envejecimiento y disminución de las defensas también. Ok, doctor, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este tema tan importante. Estamos en una temporada donde se puede observar cambios en el ambiente por descenso de temperatura, condiciones por la aparición de la influenza. En octubre de este año, la Secretaría de Salud mostró la situación epidemiológica de influenza en México. De acuerdo a cifras presentadas, en lo que va de la temporada interestacional 2018, se han confirmado 894 casos y desafortunadamente 75 defunciones. De aquí la importancia de que encuentren nuestros invitados, el doctor Miguel Ángel y Luis García, y podamos informarnos de medidas preventivas. Doctor, usted que tiene pacientes, ¿cuál es el índice que tenemos nosotros? Bueno, realmente con nosotros no hemos tenido algunos casos de influenza. Aquí lo que importa es, ahorita lo hablábamos en el espacio, ¿cuál es la importancia de la influenza? Algo importante que mencionar es que la mayoría va a tener, se va a transmitir la influenza. Como lo mencionaba al principio, se transmite muy fácil. Varios no van a sentir nada, algunos van a sentir una gripe. En ellos no vamos a saber, no se hacen pruebas. Pues, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo influenza? Habría que hacer pruebas y no siempre salen positivas. Hay una prueba rápida y hay otra prueba que ya es más tardía. O sea, que me puede salir un falso negativo. Exactamente. Y eso es lo importante que decir, es que no todos los que tienen los síntomas les hacemos las pruebas. Y es lo que podrían confundir a algunas personas. Ahí pusieron unas cifras. Pero eso no son todos los que potencialmente tuvieron influenza. Ahí está solamente cuantificado los que tuvieron un cuadro identificable y potencialmente grave de influenza, que valió la pena hacerles la prueba, y de esos murieron 70 y tantos, porque suena muy alta la proporción, ¿no? De 800 y tanto, mueren 75, pues suena muy grave, ¿no? Pero no son todos los que tuvieron la influenza, ¿no? Si tienes alguna... Claro. ¿Algo más que agregar? ¿Cómo prevenir, doctor? ¿Hay vacuna para este problema? Bueno, mira, lo que comentaba el doctor Luis es muy importante. Un ejemplo, en mi experiencia, bueno, sí hay muchas cosas que prevenirlo, pero sobre todo hay que decirle, bueno, a la población abierta, en el cual, bueno, un cuadro de influenza puede pasar como una gripe de manera normal y puede durar una semana, 2 semanas y absolutamente no pasa nada. La gran mayoría, incluso de los pacientes que llegan a veces con nosotros, es a veces hasta incluso por un síntoma de una tos. Y llegan, doctor, o incluso al niño, al bebé, dice, doctor, vengo precisamente porque mi niño tiene tos y tiene gripa, ¿ok? Nosotros de manera natural, bueno, nuestro cuerpo sana. Y a veces no requerimos de medicamentos para que esto se evite. Si nos vamos en antecedentes, pues anteriormente todo el mundo tenía una simple gripe y se curaba de manera normal. En la actualidad casi todo el mundo requiere tratamiento para poder mejorar o pasar desapercibida la sintomatología que todo tiene. Pero realmente lo importante es de que incluso hasta a veces cuando llegan con un proceso de tos, dicen, doctor, es que mi niño tiene tos y yo quiero que le quite la tos. Y realmente, no se sabe en realidad. No, lo importante es no la tos. La tos es un efecto es algo de manera natural que tenemos como un modo de defensa. Es como que la protección de nuestros pulmones. Es como nuestro perro guardián. El aviso de que hay algo. Bueno, hay algo, pero nos está defendiendo. Y nosotros no podemos quitar la tos porque se nos van a quedar nuestros virus, nuestras bacterias o algún cuerpo extraño que tenemos en nuestro cuerpo. No podemos quitar la tos. Y a veces los pacientes no comprenden eso. O incluso también a veces quieren precisamente quitarse la gripa. Y bueno, pues, sí, hay que mejorarla, pero de todas maneras nosotros tenemos que ver la causa de ello. No simplemente que si tiene tos, pues vamos a quitar la tos. Y a veces la tos es muy buena. Y sobre todo más en los niños, o a veces igual también si tienen fiebre con gripe y quiero antibiótico.
quiero que me quite, tiene fiebre, requiero de antibiótico, tampoco. Mencionaba algo muy importante el doctor Luis García, que eran precisamente nuestras defensas que tenemos. Tenemos microorganismos que nos defienden. Si nosotros de primera instancia le damos antibiótico a los pacientes, estamos barriendo con todo ese mecanismo de defensa y nos estamos desprotegiendo, sobre todo a los niños más chiquititos. Los niños más chiquititos, menos de 5 años, un ejemplo, menos de 3 años, casi el 98%, casi siempre las enfermedades van a ser virales. Y aunque nosotros le demos 1 tonelada de antibiótico, el paciente nunca va a mejorar. Va a cumplir su ciclo de vida el virus dentro de su cuerpo y hasta que se vaya. Y la tos incluso puede persistir después de las 2 semanas, puede ser hasta un mes y puede ser de manera normal. Y en unas literaturas, si vamos de manera, por algunas guías inglesas, puede durar hasta casi un mes, mes y medio. Y es algo de manera natural. En el detalle es de que lo que yo quiero decir con eso es de que no se espanten, obviamente, si tienen una gripa o si tienen, obviamente, si hay algunos signos de alarma, si hay fiebre persistente de más de 3 días que no se controla, tenemos aleteo nasal, dificultad para respirar, vemos que nuestros chiquitines pues obviamente se le hunden precisamente las costillitas, o precisamente también, bueno, su pichito tiene algunos ruidos raros en sus pulmoncitos, ¿no? El famoso silbido, pillido, lo que sea, pues ahí sí son signos de alarma en los cuales podemos ir precisamente con ello. O ante todo, a veces se quieren automedicar y podemos alterar más precisamente, o a veces le damos antitusigénicos a los niños o a los bebés, o a veces mucolíticos de los famosos, no sé, Ambroxol, así, etc. Sí. Y los niños realmente ni siquiera saben toser. Y a veces podemos complicar más a nuestros bebés si nos automedicamos. Eso, doctor, es lo importante. Entonces, ¿qué hacer en caso de influenza? Exactamente. Entonces, en caso de que, rescatando entonces todo esto, no tiene ningún caso preguntarse si tengo influenza. Es cómo estoy. Exacto. Yo ya descubrí que tengo influenza, entonces, ¿qué hago? Sí, o sea, podrías pensar que tengo influenza, entonces, lo que comentó, me hace falta el aire, camino unos cuantos metros y estoy fatigado, la fiebre es persistente, me siento debilitado, o ya de plano mi familia, la familia que está viendo al enfermo, pues no responde, no come. Son datos de alarma. Aquí lo importante no es saber qué tiene, es saber qué tan grave está y qué tantas probabilidades tiene de complicarse. Eso lo va a determinar. Si es alguien que ya tiene una enfermedad, es más probable. Si es alguien que está malnutrido, es más probable. Entonces, ahí se urge determinar si tiene influenza o no. Si yo tengo un cuadro parecido a la influenza, que sería como una gripe, tos, estornudos, pues el médico va a revisar y va a determinar que no está grave y ahora sí le va a decir, vaya a casa y lo observamos. Perfecto, doctor. Vamos a ir a un promocional y regresamos. Continuamos aquí con nuestros invitados. Doctor, entonces, para concluir con el tema de la influenza. Sí. Bueno, entonces comentaba que saber o no que tengo influenza, eso es importante después. Recuerden que el diagnóstico va a venir después de las pruebas. No hay forma de que yo en el consultorio le diagnostique usted tiene influenza. Y de hecho nunca me va a urgir a mí o al médico, nunca me va a urgir saber si tiene influenza o no. Porque puede tener cualquier otra enfermedad, puede tener una neumonía bacteriana y el paciente está grave. Lo tengo que atender. La decisión de hospitalizar a alguien pues sí, hospitalizarlo o tenerlo en mayor vigilancia depende del estado clínico y de la sospecha. Después sabré si tienen influenza o no. Mediante estudios. Mediante estudios. Entonces, pacientes, olvídense de eso. ¿Tendré o no influenza? Olvídense de eso. Sí, porque hay muchos... Por ejemplo, hablar de las vías respiratorias no significa nada más la influenza y una tos. Exactamente. Pueden ser otras cosas. Por ejemplo, el EPOC. Exactamente, que eso es lo que lo veremos en un rato más. Entonces, exacto, vamos a aprovechar eso. No es importante saber si tiene influenza o no. Entonces, porque uno puede estar grave de los pulmones de muchas otras causas. Entonces,
datos de alarma, ya los mencionó. En los niños, el aleteo, el que no quiere jugar, lo ven mal, no quiere comer, entonces, sea lo que sea, lo tengo que llevar al médico. Ya después sabremos que es influenza. Y entonces, la influenza, como es una de las enfermedades respiratorias virales, que si la diagnosticamos, ahora sí, si ya le hacemos la prueba, pues sabemos que potencialmente se puede complicar. Y tiene su momento para algunos medicamentos. Tiene su momento, la verdad es que no tiene caso que le estemos, que búsquenlo, léanlo, pero pues no vamos a llegar, oiga, quiero mi oseltamivir o mi otro, Pramivir, lo que sea. Eso no va a tener ningún beneficio. Lo que va a tener beneficio es que yo esté pendiente de que cómo me siento, o cómo está mi niño, o cómo está mi adulto, o mi abuelo, cómo están. Eso es lo principal. Y entonces ahora viene el tema, lo de la vacuna. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? Como sabemos que es algo que viene siempre, viene todos los años, entonces para eso se prepara para la época, para la estación de la influenza. La estación de esta temporada exactamente, de frío, ¿no? Como le va a dar a todo mundo, entonces escoge a quienes se les va a vacunar. Se les vacuna a los susceptibles y a los que estamos en contacto o los que servimos de vehículo al virus para transmitirlo, el personal de salud. Porque invariablemente nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Los hospitales, claro que exactamente, lo vamos a transmitir. Entonces, yo no sé si mi gripe o no, o si mis síntomas fueron por influenza y yo no sé cuánto se los voy a transmitir. Por eso es lo de la vacuna. Eso es lo que tener. Sí, bueno, prácticamente hacia la población, la vacuna, como decía el doctor, hacia todas las personas que están susceptibles. Obviamente pueden ser personas adultas mayores, pequeñitos, personal de salud, embarazadas, pacientes obesas con diabetes, que están inmunodeprimidos. Se pueden colocar, bueno, la vacuna, que también al final de cuentas no las va a proteger al 100%, eso. porque este virus es muy cambiante en su patología. No es para que no les dé influenza. Sí, es muy cambiante. Ni gripe. Así es, pero al final de cuentas sí las va a proteger, quizás con algunos que pueda coincidir y la pueda proteger y no darle de una manera, bueno, muy frecuente. Pero hay que aplicar lo que es una medida preventiva. Y otra de las cosas más naturales es de que, obviamente, si sé que yo tengo gripa, me coloco algún cubreboca para poder salir y evitar precisamente que también mis gotitas al momento de estornudar o de toser se vaya hacia otras personas. Si voy a estornudar o voy a toser, la técnica que siempre por supuesto, nos han enseñado. Nos lavamos la mano, vamos a saludar, pues evitamos el beso. Si sabemos que estamos enfermos, evitamos, y también que la otra persona vemos que está enferma, pues lo evitamos, pero lo platicamos de cierta manera, porque obviamente es una cuestión de tipo preventiva. Nos lavamos muy bien la mano para todo, enseñar, educar a nuestros hijos, que es lo principal, porque nosotros podemos tener conocimiento, pero si no educamos a nuestras generaciones, a los familiares, a todas las demás personas, nos vamos a vivir contagiando siempre. Nos vamos a vivir contagiando. Y aparte los chiquilines, es muy frecuente que también se enfermen de las vías respiratorias, porque un ejemplo, si están en guarderías o si están en un incendio, lo que sea, muy común que se pueden enfermar incluso hasta 12 o 15 veces al año. Claro y a veces llegan los papás preocupados y dicen, es que se me enferma casi siempre, una vez, bueno, va a llegar un momento hasta que 2 veces al mes se va a enfermar, y es algo de manera natural, pues porque Pedrito, Carlitos, Eduardito está enfermo, Gladys está enfermo, pues obviamente ellos no tienen un control sobre ello y se van a enfermar de manera frecuente. Sobre todo por los viajes, Viajes. Porque traemos virus de otros lados. De otros lados. Y no todos son influenza. No todos son influenza. Entonces, bueno, hay que estar muy consciente de esto y pues estar preparado. Ahora, como ya le decía, doctor, no nada más es la influenza, la vía respiratoria, son muchas cosas más. Sí, claro. Por ejemplo, vamos a tocar un tema muy importante, igual que es el EPOC. Exactamente. Que nos explique aquí qué significa EPOC. Sí, que es una de las enfermedades debilitantes. Significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso sí necesita de estudio para determinarse, es decir, si es una enfermedad, es algo que necesita diagnóstico. Por lo tanto, no se va a hacer en la primera consulta. ¿A todos nos puede dar EPOC? No, hay ciertas personas que tienen mayor sufrimiento. Y es cuestión de edad también, ¿eh? Sí, yo creo que hay personas que no saben ni siquiera qué es un EPOC. Sí. Entonces, ¿qué lo provoca? ¿Cuáles son las causas? Sí, en este caso es una lesión específicamente de los pulmones
que provoca es inflamación ¿Es muy común, doctor? y lesión. En el mundo sí es común y tiene que ver con la exposición. Uno de los principales factores es el tabaquismo. El tabaquismo, el consumo de cigarro, la exposición a la biomasa o al humo, y eso es lo que hace susceptible a algunas, sobre todo mujeres que cocinan con leña, y en casos específicos de contaminación ambiental o laboral. Doctor, ¿la bronquitis crónica está relacionada con el EPOC? Sí, sí está muy relacionada. Anteriormente se tenía pensado de que era como que una enfermedad aparte, así como también el enfisema, pero es parte de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas estas enfermedades sí son muy frecuentes, en el sentido de que quizás no tan frecuente como la diabetes mellitus o la obesidad, pero sí es muy frecuente pues, porque son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Estas cosas son muy frecuentes, pues porque obviamente nos va a causar, como está relacionado con aquellas personas que tienen un mal hábito, sobre todo al momento de fumar o estar en contacto con humo. Ok, bueno, doctor, vamos a continuar después de este promocional. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Nuestros especialistas invitados nos están sacando de muchas dudas. Vamos a continuar con la relación que tiene la bronquitis con la EPOC. Te mencionaba que anteriormente se consideraba que era algo diferente, pero bueno, es parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque al final de cuentas es igual un proceso inflamatorio de los pequeños tubos o de las vías respiratorias, sobre todo de manera inferior. Y pues obviamente sí es muy frecuente, ya que está relacionado, el EPOC está relacionado con el consumo de tabaco o también aquellas personas que tienen algún hábito, un ejemplo, que cocinan con leña o que tienen algún trabajo que tiene que ver, no sé, que estén asando carnes o pollos o lo que sea. Esas personas son muy frecuentes, pero sobre todo más con el consumo de tabaco, con este mal hábito. Doctor, entonces, perdón que le interrumpa, ¿esto no es susceptible a los niños? ¿Los niños quedan libres de esta parte? Porque no, un niño no va a fumar. No, así es. No. Pueden tener enfermedades, obstructiva, pero no de manera crónica. Crónica no. Pero pasa un cierto tiempo para que se considere de manera crónica, y sobre todo más con los fumadores, y se detecta aproximadamente, casi son 200 millones de personas en todo el mundo, y son una de las principales causas de muerte en todo el mundo, si no estamos hablando entre la cuarta, tercera causa, y aquí en México igual viene siendo como entre la cuarta o quinta causa de muerte aquí en nuestro país. Entonces, para que veas que sí es algo muy frecuente, y sobre todo porque el consumo de tabaco ha ido en aumento. Anteriormente era más frecuente en los hombres. Y lo pasivo, ¿no? Las personas que estamos junto a fumadores pasivos. A las personas que estamos juntos de fumadores, nosotros somos fumadores pasivos y de una u otra manera nos afecta. Sí, por supuesto que afecta. Como si estuviéramos fumando, ¿no? Aparte también el ambiente, el contaminante que tenemos de manera externa también nos afecta, por supuesto. Doctor, y entonces la efisema, ¿qué tiene que ver con el EPOC? Es una forma de degeneración. Entonces, esos dos problemas, bronquitis con efisema, ¿es lo que a mí me provoca? El enfisema es una forma de destrucción. Ya dijimos que se inflama. Entonces casi todo el mundo entiende la bronquitis, porque todos entendemos que litis tiene que ver con inflamación, entonces inflamación faringitis, de los bronquios exactamente, y todo, ¿no? Inflamación de los bronquios. Entonces, una de las formas en las que se puede dañar el pulmón es que los espacios se van rompiendo y se hacen más grandes. Casi todos creo que tenemos la imagen del pulmón donde están las bolitas y las ramificaciones de las bolitas. Bueno, pues esas se juntan y ya no son bolitas, son espacios grandes. Y es donde se va formando el y eso es a lo que se refiere con enfisema. Entonces, eso va reduciendo la capacidad del pulmón de intercambiar el oxígeno, es decir, tenemos menos pulmón.
¿sí? Pues, ¿cuáles vamos son las perdiendo causas? pulmones. La principal, el tabaquismo, exposición a humo. Lo mismo que el... Sí, la inflamación. Hay otras, hay casos como una deficiencia genética. ¿Y qué síntomas Ajá. le produce a un paciente? ¿Cómo puedo yo decir, este paciente Bueno, tiene... como ese- perdemos pulmón y Ajá. el La principal respiración. función del pulmón es la respiración, pues lo vamos a notar ahí. La capacidad física, la capacidad nos vamos a cansar o fatigar o sentir falta de aire con las tareas cada vez con tareas menos demandantes. Es grave para el que siente falta de aire nada más al bañarse. Entonces esos son ok. exactamente. Yo me esos- paro y quiero caminar algo, yo ya Exactamente. sentiría que Sí. estoy cansada, entonces está un problema ya. Entonces, por la importancia de la enfermedad, la meta y el que haya un día para el EPOC es para ser consciente, y si notamos que estamos disminuyendo nuestra capacidad, por eso es crónico, porque va a ser algo a través de los meses De que nos todos. iremos dando cuenta, se va perdiendo lentamente. Entonces, estar pendientes, esa es la importancia de estar activo. Si notas que te vas reduciendo tus actividades, puede ser que no estás respirando bien. Otro síntoma, pues va a ser la tos, pero la tos tiene muchos síntomas. Acudirás Claro. por la tos, pero también la falta de aire. Realmente eso sería, como están disminuyendo su capacidad en general, empiezan a bajar de peso. Esa es Ok. otra, empiezan a bajar de peso. ¿Y la incidencia Ajá. aquí en México y en el mundo, esto es muy alto? Pues se considera alto. Ahorita hizo dio una cifra, 200 millones, pues es como un país, son más que el país más de los que vivimos en México, 200 millones de personas. ¿Existen algunas complicaciones? Sí, múltiples. La principal y el motivo es yo creo que sería lo limitante. No creo, Ok, es lo que sí. se opina. O sea, es lo limitante, es una enfermedad muy limitante, tiene costos en calidad de vida, en costos en trabajos, y así quieren verlo desde el punto de vista económico, en el trabajo. Mucha gente deja de trabajar por este motivo. Complicaciones específicas son más susceptibles a infecciones, a fallecer o a tener más frecuentemente infecciones de vías respiratorias, ya sea bacterianas o virales, A complicarse. y exactamente, o Y se crónicas, complica. y se complica, mueren más fácilmente. Y otras lesiones ya específicas del pulmón, Ok. como sería el neumotórax, ya son que se vuelven en urgencias y exacerbaciones se les llama. ¿Cómo le podemos decir a un paciente que prevenga, doctor Hilario? Que yo le diga, tiene que tener estos cuidados porque esto es un foco rojo para usted. Oye, a mí cuando veo un paciente, sobre todo fumador, casi siempre, a veces hay videos precisamente que si tú alertas a veces el paciente piensa que nunca le va a suceder. Claro, O el aunque paciente vean en la ju- cajita Así atrás, es. ¿no? Y el pulmón todo perforado. Bueno, todo perforado, y todo. necrótico. Pero es muy feo ver a un paciente como pierde la capacidad de elasticidad del pulmón, no pueden a veces ni respirar, ni tampoco también devolver el aire en esos pacientes. Y la forma de prevenirlos, si es prevención, es sobre todo ir hacia la etapa de la adolescencia. Hay diferentes puntos de la etapa de nuestras vidas. Si tú dices, quiero, no sé, ¿cómo prevenir un EPOC? Bueno, no es tanto la enfermedad que voy a prevenir, sino en qué etapa de la vida es que yo debo de detectarlo. Un ejemplo, si tengo un paciente, no sé, un adolescente, que sobre todo son las etapas en las cuales se empiezan a formar incluso desde los 9, 10, 11, 12 años, en esa etapa es en la cual yo tengo que hacer estrategias para que precisamente ese adolescente no tenga ese hábito de fumar. Solamente es lo único que podemos prevenir. Doctor, muchas gracias por la participación el día de hoy. El doctor Luis García, internista aquí de los servicios médicos de la UJAD. Vamos a ir a un promocional y regresamos con otros temas muy importantes. Como hemos visto, la EPOC es una enfermedad respiratoria, pero también hay que considerar que ser paciente de EPOC cambia la rutina de las personas que la sufren y de los cuidadores, ya que la patología hace al paciente más dependiente para las tareas del día.
para hablar sobre esto y cerrar nuestro tema de hoy, doy la bienvenida a los médicos especialistas, doctora Ana Belén Aguilar Valencia y la doctora María Rosa Ramos Cuevas. Antes de hablar, el tema que vamos a continuar es el EPOC. Ok, doctora, ¿es un mito que los pacientes con EPOC no puedan hacer ejercicios? Por supuesto, sí, totalmente es un mito. Estamos hablando que precisamente, como dio la explicación, todos los pacientes con EPOC, la principal afección en sus vidas es que no sean funcionales, que no puedan realizar alguna actividad de la vida diaria. Entonces, evidentemente, el ejercicio, además de todo lo que ya se ha venido platicando, es igual de importante y es parte de un tratamiento. Es como si fuera una medicina. Sin embargo, es importante considerar que, como cualquier medicamento, se tiene que individualizar, dosificar y tener una evaluación previa para captar la capacidad funcional de ese paciente en ese preciso momento. Y así poder determinar cuál sería el mejor tratamiento o la mejor opción como ejercicio como tal. Y evidentemente con el ejercicio mejorar funcionalidad. Entonces, ¿no se puede hacer todo tipo de ejercicios con un paciente con EPOC? ¿Qué tipos de ejercicios se puede practicar? Se tendría que hacer una evaluación precisamente para ver cómo está y cuáles son las necesidades y efectivamente como tienen exacerbaciones, ver cuál es su estado funcional, cuáles son las complicaciones, lo que le está deteniendo en este preciso momento. Entonces, se tiene que ver y particularizar qué es lo que requiere en este momento. Perfecto. Doctora, ¿con quién debe acudir una persona para rehabilitación? Ya sabemos que ya el doctor lo atendió, ya sabemos que está diagnosticado con esta enfermedad. Entonces, para que yo pueda hacer ejercicio, ¿con quién tengo que acudir? Ok, bueno, principalmente con los especialistas, los médicos especialistas en medicina de rehabilitación. También hay una rama que se llama fisiología del ejercicio. En esa también nosotros entramos para la prescripción adecuada del ejercicio, ¿no? Ya que debe de ser, como dijo la doctora, bien dosificado y no todos los ejercicios son aptos para los pacientes con EPOC. ¿Sí? Claro, porque hay pacientes que van a sentirse más débiles, por así decirlo, sí, entonces claro. No se le puede sobretrabajar. Hay pacientes que van a tener un poquito, o van a estar más restaurados, a ellos se les puede poner un poquito más. Sí, claro, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, obviamente va a ser la prescripción a la que vamos a tener el objetivo, ¿no? Okay. Hay pacientes que van a tener mayor dificultad respiratoria, a quienes no podemos a lo mejor trabajar ejercicios más intensos. Siempre se debe llevar con una intensidad adecuada y para eso nosotros tenemos parámetros bien específicos. Ok. Doctora, platíquenos, si yo, por ejemplo, tengo ese problema y yo voy con usted y tengo una etapa, por así decirlo, crítica, ¿qué usted me diría? ¿Cuál es el ejercicio que tengo yo que hacer? Porque tenemos personas ahí que nos están viendo y dicen, bueno, ¿qué ejercicio es? ¿A qué se debe esto? ¿O qué significa? Claro, sí. En realidad el grupo de pacientes el espectro es muy grande, desde el paciente que está hospitalizado en cama hasta el paciente que llega precisamente ambulatorio con esta angustia. Uno de los principales problemas es la pérdida de fuerza. ¿Okay? Y esto nos llevaría a mayor riesgo de caídas, que nos llevaría a otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede atender? Evidentemente, toda la debilidad, el manejo de la fuerza. Es importante mencionar que todos los ejercicios no son máximos, entonces entran en un rango de seguridad. En un submáximo, en un nivel submáximo, como ya lo comentó la doctora Ana, aún así se puede valorar desde la fuerza, las complicaciones de prevención de contracturas en pacientes que llevan como mucho tiempo hospitalizados, prevención de estas complicaciones y sobre todo estamos hablando de paciente pulmonar. Entonces, la función respiratoria está disminuida. Los pacientes tienen una capacidad de oxígeno, un intercambio de oxígeno disminuido. Entonces, esto se tiene que manejar. Se recomienda el ejercicio aeróbico, ¿no? El de resistencia aeróbico, fuerza, y para que sea mayor funcionalidad, existen las actividades coordinativas para equilibrio, balance
Y Y decir, precisamente no puede alterar tanto, por ejemplo, si yo estoy haciendo mucho ejercicio y me canso, ¿eso podría ser normal? es precisamente lo que pasa en la enfermedad. Pero si hacemos este tipo de entrenamiento, sobre todo aeróbico, donde manejamos la resistencia, Así es. evidentemente mejora, y eso con eso mejora su calidad de vida. Y bueno, sí, uno de los principales problemas es que se quejan de fatiga. Ahora, un paciente con este problema puede hacer por sí mismo ejercicio, necesita ayuda, un guía, alguien que le diga, puedes hacer estos 5 minutos, esto otro 10. Por supuesto. Sobre todo paciente con alguna enfermedad tiene que estar Supervisado por algún especialista. supervisado, por supuesto. Y bueno, como ya que mencionó la doctora Ana, ¿no? Todo ejercicio es supervisado, es un medicamento más, es un tratamiento más. Entonces tiene que estar personalizado, dosificado y vigilado. En este caso sería, por ejemplo, la especialidad que tienen ustedes. Así es. Así Yo no es. puedo ir a unas clases de aeróbics, como lo acabo de mencionar, y ponerme a brincar y todo por mí misma. No, precisamente las clases, ese tipo de ejercicios, Ajá. no están supervisados y no están realizados por un experto. Sí, podría hacer el ejercicio, si pasa algo. Ok. Y si yo, por ejemplo, lo hago como medicina, como lo acaban de decir ustedes, ¿cuándo yo puedo decir, me hizo efecto, ya me estoy mejorando? Precisamente el ejercicio es algo que es medible que para mejorar alguna capacidad física en el ser humano. Entonces, se hacen evaluaciones iniciales y evaluaciones finales para ver si hay mejoría de los parámetros ya establecidos. Perfecto. Doctora, muchas gracias por su participación, A doctora. ustedes. Gracias. Muchas gracias por Gracias. estar acompañándonos. Nos vemos en un programa más la próxima semana. Gracias.